Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos, y vamos a continuar con el documento 13. Habíamos terminado de ver el larguísimo epígrafe primero, las esferas sagradas del Padre. Habíamos estado deteniéndonos mucho en cada una de ellas: Divinintón, Sonarintón, Espiritinton, Vicegerinton, Solitarintón, Serafintón y Ascendintón. Y habíamos visto, pues, cada una a qué tipo de seres domiciliaba, qué manifestaciones de la deidad acogía y los secretos que contenía, porque estas son las cosas, poquitas cosas que nos contaba el libro de Urantia sobre ellas, y nos decía que nos contaba muy poco, porque casi todo es secreto en esas esferas, y más para las criaturas mortales del tiempo y del espacio como somos nosotros, en pleno inicio de ascensión. Hoy vamos a ver el epígrafe 2, las relaciones en los mundos del Padre. Es decir, también está dedicado a estas 7 esferas sagradas, pero hablando desde el punto de vista de las relaciones entre ellas, debe entenderse. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: estos mundos, hogares de las diversas órdenes de seres espirituales, son esferas portentosas y maravillosas, y son comparables al paraíso en su belleza incomparable, valga la redundancia, y su espléndida gloria. Pues cuando nos hablaban del paraíso, claro, no es fácil describir lo que debe ser el paraíso y estas 7 esferas para personas que estamos todavía en los inicios de la evolución. Es como, supongo, intentar explicarle los colores a un ciego de nacimiento, pero por lo menos nos dicen que son maravillosas. Son mundos de congregación, esferas de reunión, aunque nos dicen que ahí están domiciliadas órdenes y huestes de seres celestiales. Sin embargo, tiene un marcado carácter de sitio de reunión, que bueno, luego esos seres están realizando sus funciones y tienen esas esferas sagradas para reunirse ahí entre ellos, más que para permanecer ahí. Son mundos de congregación, esferas de reunión que sirven como dirección cósmica permanente. También sirven para decir, bueno, ¿y tú dónde estás domiciliado? Yo estoy domiciliado en Ascendintón, yo en el paraíso, yo en el universo central de Abona, en tal esfera o en tal otra. También hay 7 círculos de esferas en el universo central de Abona. Todo tiene sus divisiones. Como finalistas, os domiciliaréis en el paraíso, como finalistas, pero hasta que llegues a finalista, hasta que llegues al estado de paraíso, pues justo antes, ¿dónde estás? Pues aquí, en Ascendintón, en la séptima, en la del Padre, el Hijo y el Espíritu, que es donde se domicilian los seres ascendentes, ya lo estuvimos viendo, antes de conseguir el estado de paraíso y después de haber conseguido el estado de Abona. ¿Mm? Por resumir esos estados, porque tienen otros nombres, pero para asimilarlos a las etapas del viaje. Como finalistas, os domiciliaréis, repetimos, en el paraíso, pero Ascendintón será vuestra dirección en todos los tiempos, aun cuando lleguéis a entrar en servicio en el espacio exterior, en todos los tiempos posteriores, se refiere. Es decir, una vez que tú llegas ya al final de la ascensión, has podido ver al Espíritu Infinito, has podido ver al Hijo Eterno, has podido ver al Padre Universal, eres ciudadano del paraíso y pasas al cuerpo de finalistas y después sigues haciendo cosas, ya no te quedas allí tocando el arpa para toda la eternidad, sigues haciendo cosas. Pues bien, estés donde estés, va a ser tu dirección cósmica permanente, ascendintón. Alguno se preguntará, ¿y cómo los ascendentes del tiempo y del espacio de miles y miles de millones de esferas
todos caben en Ascendintón. Bueno, claro, es que la Tierra debe ser como un electrón al lado de Ascendintón, de tamaño. Pero bueno, todo esto tampoco nos lo pueden decir porque deben ser medidas tan inusuales que se nos pierden, ¿no? Y dice, a través de toda la eternidad consideraréis Ascendintón como vuestro hogar, con sus recuerdos sentimentales y memorias evocativas. Cuando lleguéis a ser seres espirituales de la séptima etapa, posiblemente renunciaréis a vuestro estado residencial en el paraíso. Y, por supuesto, ahora que tenemos a la inteligencia artificial, ya no hay que hablar de memoria y balbucear burdamente, sino que podemos preguntarle a ver cuál es el estado espiritual de la séptima etapa. Y como ya lo he hecho y lo tengo por aquí, pues vamos a leerlo. Y dice así: el concepto de ser espiritual de séptima etapa en el libro de Urantia se relaciona con la evolución espiritual máxima que un ser ascendente puede alcanzar en su camino hacia la perfección y la divinidad. Es un estado final de desarrollo espiritual, representando la culminación del progreso en el largo viaje de ascensión al paraíso. Esto como enunciado, porque luego nos habla de un montón de cosas, pero por ejemplo, la cuestión de las 7 etapas de desarrollo espiritual sí son interesantes. Bueno, lo vamos a leer todo. 1. El proceso de ascensión espiritual. En el libro de Urantia, los seres evolucionarios progresan a través de diferentes etapas de crecimiento espiritual mientras avanzan hacia la perfección del Padre Universal. El trayecto de un ser mortal comienza en un planeta evolucionario como Urantia, donde se inicia la carrera ascendente. Ahora mismo se habla muchísimo de ascensión, con lo cual pues es un término que nos resulta bastante familiar. Este proceso incluye fusión con el ajustador del pensamiento, que es lo que en otros textos espirituales se llama finalmente el manifestar al Cristo en ti, al humano divino, progresión en los mundos morontiales después de la muerte, toda la fase del astral, morontial y astral pueden ser sinónimos, ascensión a través de los universos locales, superuniversales y hasta Abona, bueno, pues vas yendo a la capital de cada una de las demarcaciones espaciales que te corresponden, pues primero vas al sistema de Satania, a su capital, que es Jerusalén, luego vas a la constelación de Norlatiadec, cuya capital es Edentia, luego vas al Salvintón, que es la capital de nuestro universo local de Nevadón, y así pasas al sector menor, al sector mayor, al superuniverso, llegas a Bona y ya pues pasas después a las esferas del paraíso y luego finalmente al paraíso y luego al cuerpo de la finalidad. Dice, los finalistas son seres perfeccionados que han completado su ascensión en todo ese recorrido y han sido admitidos en el cuerpo de la finalidad, la organización eterna de aquellos que han alcanzado el paraíso. 2. La escala de los 7 niveles espirituales. Los finalistas atraviesan 7 etapas de existencia espiritual, 7 etapas de evolución espiritual, antes de alcanzar su destino final. Estas etapas marcan su avance hacia una relación más profunda con la divinidad y su incorporación plena en los propósitos universales del Padre Universal. Te incorporas plenamente a los personajes del propósito de ayuda, del gran plan de Dios para la salvación, dicho en diferentes textos. Y ahora pues nos describe las 7 etapas de desarrollo espiritual. Primera etapa, recién graduados del régimen de los universos del tiempo y del espacio, ingresan al servicio del cuerpo de la finalidad en el paraíso. Segunda etapa, expanden su capacidad para comprender la divinidad y comienzan a servir en universos evolucionarios. Esto es cuando ya eres finalista, es decir, a partir de ahí es 7 etapas. Hasta llegar a ser finalista es toda la carrera de ascensión. Tercera etapa,
aumentan su integración con el plan divino y desarrollan mayores habilidades en la gestión cósmica. Cuarta etapa, adquieren una mejor comprensión de la supremacía. La supremacía, el supremo es el Dios evolucionario del tiempo y del espacio, es cómo hay una entidad que aglutina a todos los ascendentes mientras están evolucionando en el tiempo y el espacio, y ese es Dios el Supremo. Esta es la cuarta etapa, adquieren una mejor comprensión de la supremacía y participan activamente en la administración de los universos. Quinta etapa, se involucran en misiones más allá de los universos del tiempo, adquiriendo nuevas perspectivas sobre la realidad espiritual. Más allá de los universos del tiempo es entrando ya, pasando de lo finito, del nivel finito al nivel absoluto. Sexta etapa, se aproximan a la verdadera integración con los propósitos del Ser Supremo y la unidad final con la voluntad del Padre Universal. Y séptima etapa, que es lo que nos interesa, se convierten en seres espirituales de séptima etapa, alcanzando el más alto nivel de espiritualización posible para un ser evolucionario. Un ser creado, un ser que ha iniciado su evolución desde el nivel finito, porque si fuese desde el nivel absoluto sería un ser no creado, sino eventuado. Cuando un finalista alcanza la séptima etapa espiritual, esto significa que ha llegado a la cúspide de su evolución en el esquema universal. Este estado se caracteriza por completa identificación con la voluntad de Dios, dominio total sobre la sabiduría y la experiencia cósmica, plena integración con el Ser Supremo, participando en la expresión final de la deidad emergente. El Ser Supremo es una deidad que está emergiendo según va evolucionando toda conciencia evolucionaria. Capacidad para servir en los niveles más altos de la realidad universal, posible asignación a funciones desconocidas en la eternidad futura, en relación seguramente con el espacio exterior. Bueno, dice muchas más cosas, pero no nos vamos a entretener más tiempo y vamos a continuar. Un ser, por lo tanto, espiritual de séptima etapa, pues está en la finalidad de la finalidad. El cuerpo de finalistas es la finalidad y esto es la finalidad de la finalidad. Por eso dice, cuando lleguéis a ser seres espirituales de la séptima etapa, posiblemente renunciaréis a vuestro estado residencial en el paraíso, porque se pasa a un estado en el que quizás, entiendo yo, ya no tiene demasiado sentido tener una residencia fija, porque pasas a un estado de finito a absonito, con lo cual, en fin, especulo, ¿eh? Sigue diciendo, si los universos exteriores, los anillos exteriores que están en proceso ahora mismo de formación, no están habitados, están en proceso de creación, si han de ser habitados por criaturas temporales, de ascensión potencial, deducimos que estos hijos del futuro también estarán destinados a considerar Ascendintón su mundo hogar en el paraíso. Ascendintón cree este perfeccionador de la sabiduría, revelador de este documento 13, que no solo será la sede de todos los evolucionarios del tiempo y del espacio de los 7 superuniversos actuales, sino de todos los futuros potenciales evolucionarios de los 4 anillos exteriores que están en proceso de formación. Ya nos dice el libro de Urantia que el paraíso y las esferas sagradas del Padre tienen capacidad para albergar una infinidad de seres allí domiciliados, que ahora mismo solo se está utilizando el 1% o algo así. No me acuerdo bien de la cifra. Sigue diciendo, Ascendintón es la única esfera sagrada que estará abierta sin reservas a tu inspección al llegar tú al paraíso, porque somos ascendentes, es nuestra esfera, Ascendintón. Vicegerintón, recordemos que Vicegerintón es la esfera de los que pueden viceregentar o vicegerenciar a la Trinidad paradisíaca. Y estos son o los seres de origen trinitario o los seres trinidizados. Ahora lo vamos a recordar.
Vicegerintón es la única esfera sagrada que está totalmente y sin reservas abierta a mi escrutinio, dice este perfeccionador de la sabiduría, porque este perfeccionador de la sabiduría es un ser de origen trinitario. Por lo tanto, ya de por sí es creado como un ser de origen trinitario y puede representar la autoridad de la Trinidad, que es la conjunción como un solo Dios de tres personas que actúan como una sola, que serían Padre, Hijo y Espíritu. Padre universal, Hijo eterno, Espíritu infinito. Pero es un concepto que hay que entender. No es que se reúnen y deciden de conjunto, es que actúan como uno. Es como el yo soy primigenio antes de la diferenciación en 7, que es la segunda diferenciación a lo que se somete. Se somete a una primera diferenciación en 3, luego una diferenciación en 7. Pues antes de esa diferenciación sería la Trinidad del Paraíso. Actuar de esa manera. Pues bien, Vicegerintón es la única esfera sagrada, dice este perfeccionador de la sabiduría, revelador de este documento, que está totalmente y sin reservas abierta a su escrutinio. Este no tiene nada que hacer en Ascendintón porque este no es un ascendente. Nosotros no tenemos nada que hacer en Vicegerintón porque nosotros somos ascendentes y no somos seres de origen en la Trinidad, pero podríamos llegar a serlo mediante la trinidización, que eso lo vamos a ver en un ratito. Aunque sus secretos tienen que ver con mi origen, los de Vicegerintón, porque este es un ser de origen trinitario, en esta era universal no considero a Vicegerintón mi hogar. Los seres de origen trinitario y los seres trinidizados no son la misma cosa. Y es donde yo he hecho un pequeño resumen de quiénes son los seres de origen trinitario y quiénes los trinidizados para que se pueda ir ya adelantando un poco la materia del libro de Durantia. Esto es una de las buenas cosas que tiene la inteligencia artificial. Si no, esto sería un trabajo inmenso y en fin, se tardarían en hacer los vídeos mucho más de lo que se tardan en preparar ahora. Dice, diferencia entre seres de origen trinitario y seres trinidizados. Ya las mismas palabras te están diciendo que los de origen trinitario se crean por la Trinidad y los trinidizados adquieren la capacidad de representar a la Trinidad posteriormente, de otra manera. En el libro de Durantia, la Trinidad del Paraíso juega un papel fundamental en la creación y evolución de múltiples órdenes de seres espirituales. Trinidad del Paraíso crea, el Padre crea, el Hijo crea, el Espíritu Infinito crea y la Trinidad del Paraíso como Padre, Hijo, Espíritu crea también. Existen dos categorías principales de seres relacionados con la Trinidad. Uno, seres de origen trinitario, son creados directamente por la Trinidad del Paraíso. Dos, seres trinidizados. Son seres que han alcanzado un nivel tan alto de espiritualidad en su ascensión, por ejemplo, que han sido trinidizados por la deidad o por otros seres divinos. Pero es una condición que adquieren de forma sobrevenida. Ambas categorías, los de origen directo y los sobrevenidos, los trinitarios y los trinidizados, están profundamente vinculados con la Trinidad del Paraíso, pero su origen, naturaleza y función difieren significativamente. Bueno, hay mucho más, pero yo creo que con esto, así de primeras, tenemos. No hay que saber por ahora tanto porque nos estamos adelantando mucho a cosas que veremos con detalle posteriormente. Con lo cual vamos a seguir con el documento que dice así. Además, aquí también explica un poco sobre esto que estaba yo leyendo en ese resumen que he pedido. Los seres de origen trinitario no comparten plenamente los mundos del Padre. Tienen su hogar en la isla del paraíso, directamente. No en las esferas sagradas, sino en la isla. En estrecha proximidad a la esfera santísima, es que son los más allegados al Padre Universal. A menudo aparecen en Ascendintón, el seno del Padre, el Hijo y el Espíritu, donde fraternizan con sus hermanos ascendentes que proceden de los mundos más bajos del espacio. Es decir, nosotros, cuando lleguemos a Ascendintón, confraternizaremos antes de poder adquirir la categoría de ciudadano del paraíso, finalista,
confraternizaremos con estos seres de origen trinitario, de los cuales el perfeccionador de la sabiduría es solo uno de 10. Hay 10 órdenes de seres, ya lo hemos estado diciendo anteriormente. Ahora podríamos buscarlo con rapidez y tener la fortuna de encontrarlo rápidamente. Aquí están, pues sí, hemos tenido la fortuna y vamos a leer la lista de los hijos de la Trinidad. 1. Secretos trinitizados de la supremacía, que son los que se encargan en grupos de a 10 de cada esfera del Padre. Los secretos trinizados son los que conservan los secretos de esas esferas. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días. 5. Recientes de los días. 6. Uniones de los días. 7. Fieles de los días. Todos estos luego son los representantes de la Trinidad en los diversos niveles universales de descenso. Son muy importantes, son los embajadores de la Trinidad. 8 perfeccionadores de la sabiduría, este es el que nos está revelando este documento. 9 consejeros divinos, 10 censores universales. Pues bien, esos son los hijos de la Trinidad. Hijos estacionarios de la Trinidad se les dice, porque además no son seres evolucionarios, son seres creados perfectos. Ya está, divinos. Y estábamos diciendo que vamos a continuar. Sí, habíamos dicho que estos seres de origen trinitario no estaban en los mundos del Padre domiciliados, sino en la isla eterna del paraíso, aunque gerenciaban los mundos del Padre y confraternizaban con otros órdenes de seres que estaban allí domiciliadas. Y sigue diciendo el libro, podríais suponer que los hijos creadores paradisíacos, siendo de origen en el Padre y el Hijo, creados en conjunto por Padre Universal e Hijo Eterno. Un Hijo creador paradisíaco, para que nos situemos, es Micael de Nevadón, que es el que se auto-otorgó por séptima vez en su universo local, en el nivel físico-material, en Urantia, en la Tierra, como Jesús de Nazaret. Pues bien, eso es un Hijo creador paradisíaco. Estos eligen un ámbito espaciotemporal y generan todo el universo local ellos. Con lo cual, ¿de dónde venimos todas las conciencias que estamos en un universo local? Procedemos del Hijo Creador paradisíaco. Es decir, venimos de Jesús. Por eso Jesús, cuando Jesús dice, entre el Padre y vosotros estoy yo, claro, es que es literal. Es que todos provenimos de esa entidad que es Micael de Nevadón, el que aquí fue Jesús de Nazaret. Esto es especulación añadida para armonizar el libro de Urantia con textos posteriores. A veces se me olvida decirlo y alguien dirá, eso no lo dice el libro de Urantia, y tendrá mucha razón. Pero como yo lo que hago es comentar el libro de Urantia y armonizarlo con los textos posteriores, no solamente comentar el libro de Urantia, pues a veces se me despista especificar qué es especulación y armonización, o bien qué es armonización y qué es especulación, y qué es el libro de Urantia. Pero bueno, intento que no se me olvide. Podríais suponer, repetimos, que los hijos creadores, siendo de origen en el Padre y el Hijo, consideraran a Vicegerintón su casa, porque Vicegerintón, recordemos, Divinintón es el seno del Padre, Sonarintón es el seno del Hijo, Spiritintón es el seno del Espíritu, y luego empezamos con las esferas de los senos 2 a 2. Vicegerintón es la esfera de Padre e Hijo. Vicegerintón. Luego, Solitarintón es la esfera de Padre y Espíritu. Y Serafintón es la esfera de Hijo y Espíritu. Y Ascendintón de Padre, Hijo y Espíritu. Pues bien, como un Hijo creador paradisíaco es Hijo conjuntamente, creado conjuntamente por Padre Universal e Hijo Eterno,
Dice el libro de Urantia, podríais suponer que debido a eso los hijos creadores consideraran a Vicegerintón, que es la esfera seno del Padre y del Hijo, su casa, pero tal no es el caso. En esta era universal de la función de Dios el séptuplo. Dios el séptuplo son los, los seres descendentes en el plan de ayuda. Por ejemplo, pues los espíritus rectores, los ancianos de los días, los hijos creadores paradisíacos. Todo eso es Dios el séptuplo en 7 niveles, empezando por Dios el Padre, que como un catalejo se va desplegando para llegar hasta convivir con las criaturas más extremas del plan de exploración. Por ejemplo, un hijo creador paradisíaco auto-otorgado en un planeta de 7º nivel y viviendo ahí una vida. Eso es Dios el séptuplo. Jesús de Nazaret fue el último tramo del catalejo de Dios el séptuplo, de forma que el catalejo acercó a Dios Padre Universal a los hombres. Por eso habla aquí que mientras en esta era universal sea la era de la función de Dios el séptuplo, los hijos creadores no estarán domiciliados en Vicegerintón. Más adelante quizás sí. Y hay muchos problemas similares que os dejarán perplejos, más que este, porque encontraréis sin duda alguna muchas dificultades al intentar comprender estas cosas que están tan cerca del paraíso. Nos lo dices o nos lo cuentas, perfeccionador de la sabiduría. Tampoco podréis aplicar el razonamiento a estas cuestiones. ¿Es tampoco lo que sabéis? Bueno, ya sabremos más. Y si conocierais más cerca los mundos del Padre, simplemente encontraríais más dificultades, hasta que sepáis todo sobre ellos. Le falta un poquito de diplomacia a este perfeccionador de la sabiduría. Falta un poquito de mano izquierda, como se dice, de tacto. El sitio en cualquiera de estos mundos secretos se adquiere mediante el servicio. Servicio es algo que el libro de Urantia establece como fundamental. De hecho, coincide plenamente con la versión de la ley del uno del material de Ra. Es cuando entiendes la ley del uno completamente, es cuando te dedicas completamente al servicio a los demás, no al servicio a ti mismo. El sitio en cualquiera de estos mundos secretos, repetimos, se adquiere mediante el servicio, así como también por la naturaleza de origen. Claro, es que si tú eres un ser creado en las altas esferas, por decirlo de manera vulgar, pues también, como por ejemplo los secretos trinizados de supremacía, son creados y directamente se les asignó regir en grupos de 10 las esferas del Padre, se acabó. Y las sucesivas eras universales pueden redistribuir y ciertamente redistribuyen algunas de estas agrupaciones de personalidad. Es decir, en función de qué era de evolución universal nos encontremos, las esferas del paraíso domicilian o acogen a unas órdenes de seres o no, porque en cada era universal las órdenes de seres tienen una función diferente, porque todo es dinámico, porque van evolucionando, van adquiriendo experiencia. Los hijos creadores paradisíacos, por ejemplo, descienden a ayudar y adquieren experiencia como criaturas también. Jesús de Nazaret viviendo una vida humana, por ejemplo. Bueno, en realidad eso ocurre con todos, pero el libro de Urantia, como omite los planos de planificación, tenemos que recurrir a los textos posteriores para formar el gran puzzle de comprensión de todo esto. Porque el libro de Urantia, en la época en la que se entregó, 1925 a 35, ya aproximándose al 35, pues no quiso hablar todavía de los planos de planificación tal como pues claramente nos hablan de ellos los textos posteriores. Y sigue así. Los mundos del circuito interior
Los mundos, el circuito interior es el del Padre, luego está el del Hijo, luego está el del Espíritu, rodeando a la isla eterna del paraíso. Es una forma de describir las esferas sagradas del Padre, las 7 más internas de las 21 totales. Los mundos del circuito interior son realmente mundos de fraternidad o de estado más que verdaderas esferas de residencia. No es que se viva allí, es que se está allí un tiempo y confraterniza uno con otras órdenes de seres, en fin, que en otro caso pues no. Los mortales alcanzarán algún estado en cada uno de los mundos del Padre, salvo en uno. Los mortales ascendentes pasarán en algún momento por todas las esferas, salvo por Divinintón, que es la secreta. Por ejemplo, cuando vosotros los mortales llegáis a Abona, universo central de Abona, que rodea al paraíso, el conjunto paraíso, isla eterna y 21 esferas son rodeados por el universo central de Abona. Cuando vosotros los mortales llegáis a Abona, se os concede el permiso para visitar Ascendintón, donde se os acoge cálidamente, pero no se os permite visitar los otros 6 mundos sagrados. Al principio solo puedes visitar Ascendintón, aunque no has salido todavía del universo central de Abona, no has cumplimentado esa 5ª o 6ª etapa todavía, pero te dejan visitarlo. Posteriormente a vuestro paso por el régimen de paraíso, cuando ya eres finalista, y después de vuestra admisión al cuerpo de los finalistas, recordemos que una vez que te admiten al cuerpo de finalista, ahí ya eres un ser espiritual, pero hay 7 etapas de espiritualidad ahí, de evolución todavía. No eres finalista de los finalistas, eres solo finalista. Esto tiene en fin, mucho detalle. Dice, posteriormente, repetimos, a vuestro paso por el régimen del paraíso y después de vuestra admisión al cuerpo de los finalistas, se os concede el permiso para ir a Sonarintón, la esfera del Hijo, puesto que sois hijos de Dios, a la vez que sois seres ascendentes. Y aún sois más. Fijaos que el libro de Urantia te va soltando poquito a poco la información que luego llega a Ramta y te dice, tú eres Dios. Directamente, ya está, eres lo de más arriba del todo, eres un fractal de la fuente. Pero el libro de Urantia, bueno, pues en aquella época decirte que eras Dios tampoco era demasiado apropiado. Pero sí que lo deja aquí, y aún sois más que un hijo de Dios. Porque ¿qué se puede ser más que un hijo de Dios? Pues Dios. Dice, sois hijos de Dios y aún sois más. Pero siempre quedará un séptimo de Sonarintón, el sector de los secretos de la encarnación de los hijos divinos, el secreto, por ejemplo, de cómo Micael de Nevadón, un hijo creador paradisiaco, se encarna en el escenario Tierra, en Urantia. Ese secreto, como no somos hijos creadores paradisíacos, yo especulo que lo seremos para los anillos exteriores. Para cuando los anillos exteriores evolucionen en otras eras universales, seremos hijos creadores allí, pero, o similares a hijos creadores, pero, en fin, es una especulación. Pero mientras no sepamos ni tengamos que saber nada de los auto-otorgamientos, de las encarnaciones de los hijos creadores en los escenarios de su jurisdicción del universo local, mientras eso no ocurra, ¿para qué vamos a ir a ese sector de Sonarintón que guarda los secretos de las encarnaciones de los hijos divinos? Pues para nada. Que no estará abierto a vuestro escrutinio ese séptimo sector de Sonarintón porque no nos interesa, en principio. Jamás serán esos secretos revelados a los hijos ascendentes de Dios. Porque mientras seamos ascendentes, ¿para qué vamos a descubrir los secretos de los descendentes? Estamos en el plan de evolución. Ellos están en el plan de ayuda. Ellos descienden a ayudar y nosotros ascendemos gracias a su ayuda. No tiene sentido que
dominemos sus secretos. Ya bastante tenemos con los nuestros de lo que es ascender. Finalmente, tendrás pleno acceso a Ascendintón y acceso relativo a las otras esferas del Padre, excepto Divinintón. ¿Por qué te dice que primero no te dejarán entrar en ese séptimo nivel de Sonarintón donde se guardan los secretos de los autootorgamientos? Y luego te dice que finalmente sí que tendrás pleno acceso a Ascendintón, porque ya está previendo el libro de Urantia que cuando tú completes tu ascensión empezarás el descenso. Fijaos, esto es una rueda. Nosotros no lo dice el libro de Urantia, para que no le estallase la cabeza a los estudiantes de espiritualidad de la década de los 20-30 del siglo XX. Pero nosotros hemos descendido antes de ascender, evidentemente. Pues bien, cuando terminemos de ascender, volveremos a descender y así el tema es ir dando vueltas, saliendo y regresando y aumentando infinitamente la sabiduría experiencial para el yo soy primigenio. Y aquí te lo está reconociendo, que volverás a ser un descendente, un hijo creador, y por lo tanto, sí, ya entonces descendiendo, pues podrás acceder, finalmente tendrás pleno acceso a Ascendintón y acceso relativo a las otras esferas del Padre, excepto Divinintón. Eso es lo que quería decir. Bueno, más incluso cuando se te conceda permiso para llegar a las otras 5 esferas secretas. Cuando te hayas convertido en finalista, no se te permitirá visitar todos los sectores de esos mundos. Claro, porque, recordemos, finalista, llegas ya a la finalidad y tienes 7 etapas ahí aún después. 7 etapas de finalidad, de evolución dentro de la finalidad. Entonces entiendo yo que cuando vas cumplimentando estas etapas ya te irán permitiendo entrar a todo el resto de esferas que al principio te lo prohíben, salvo a Divinintón, que esa nunca. Esa parece ser que no. Más incluso, repetimos, cuando se te conceda permiso para llegar a las otras 5 esferas secretas, cuando te hayas convertido en finalista, no se te permitirá visitar todos los sectores de esos mundos, porque de finalista todavía tienes que evolucionar ahí en 7 niveles. Estos son las octavas, las octavas. En la primera octava, minerales, lo que le llaman 1D, la segunda octava, vegetales, lo que le llaman 2D, la tercera octava, animales. En cada una de esas hay 7 niveles. El humano es el último nivel de los animales, de la 3D, y así. Y entonces, bueno, pues esto debe ser alguna D de esas muy altas, vete tú a saber cuál, que tiene sus octavas también. Con el cuerpo de finalista, pues 7 niveles. Tampoco se te permitirá arribar a las costas de Divinintón, el seno del Padre, aunque con seguridad estarás repetidamente a la diestra del Padre. Una cosa es estar a la diestra del Padre, que supongo que será en el paraíso, pues estar allí muy en contacto con el Padre Universal, aun como personaje, ¿eh? Ya sabemos que somos fractales de la fuente, que somos el propio Dios, pero como personaje evolucionario, ya al final, pues tú estás en la rueda, en la gran rueda de la exploración de la limitación para el autoconocimiento del yo soy. Estás en la gran rueda. Entonces, llega un momento en que estás muy cerca del Padre como personaje, igual que ahora estás muy lejos, pues estarás muy cerca, ¿eh? Pero no podrás visitar Divinington todavía. Nunca a través de toda la eternidad surgirá la necesidad de tu presencia en el mundo de los ajustadores del pensamiento. Y ahora me acaba de llegar una especulación, y es la siguiente.
Nunca, mientras estés en la rueda de la involución-evolución, que en principio estamos constantemente, podrás visitar Divinington, que es la esfera de los ajustadores del pensamiento. Los ajustadores del pensamiento son los fragmentos prepersonales directamente emitidos por el Padre Universal para acompañar, según el libro de Durantia, a cada una de las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio. Esto, armonizándolo, puede perfectamente suponer que es tu chispa divina, que es tu aspecto de fractal de la fuente. Y tiene sentido que mientras seas un personaje dentro de la exploración de la limitación, no tengas por qué entrar en contacto con tu parte de planificación, tu parte de origen, tu parte de fractal. ¿Se entiende? Por eso yo el único sentido que le veo a que no te dejen visitar Divinington nunca es porque en Divinington también estás tú, pero no en plano de manifestación en la exploración del espacio-tiempo, en la exploración de la limitación que abarca más que el espacio-tiempo, sino que estás en estado originario, como fractal de la fuente. Y entonces, pues no pintas nada ahí porque ya estás ahí. Y entonces estás ahí de una manera y en algún momento te darás cuenta de que eres un fractal de la fuente y eres un ajustador del pensamiento también. O sea, eres eso tú originariamente. Esto es una especulación. Porque lo deja muy claro. Nunca a través de toda la eternidad, involución, evolución, involución, evolución, eso es eterno, surgirá la necesidad de tu presencia en el mundo de los ajustadores del pensamiento. Y en los textos posteriores te dicen, no, es que tú eres eso, tú eres el fractal, la chispa divina, tú eres el ajustador del pensamiento. Bueno, pues sigue diciendo, estos mundos de reunión de la vida espiritual, estas 7 esferas del Padre, son terreno prohibido hasta el extremo de que se nos pide que no intentemos penetrar aquellas fases de estas esferas que están completamente fuera del ámbito de nuestra experiencia. No te metas donde no te llaman, porque vamos a ver que esto no es caprichosamente secreto, que es secreto por algo. Si te metes donde no te llaman, pues no va a ser apropiado por las razones que fuesen. Dice que a ellos, a los perfeccionadores de la sabiduría, se les pide que no vayan donde no deben ir, que no intenten penetrar aquellas fases de estas esferas que no les corresponde por su tipo de experiencia. Vosotros podéis haceros perfecto como criatura, así como el Padre Universal es perfecto como deidad. Plano de manifestación. Plano de planificación. Nosotros somos el Padre Universal. Esa chispa divina, ese ajustador de pensamiento. Bueno, esto es armonización. Pero no podéis conocer todos los secretos experienciales de todas las demás órdenes de personalidades del universo. Como personajes, no podéis conocer lo de los demás personajes. Como fractales de la fuente, creadores de todo, la fuente multiplicada desde la unidad a la multiplicidad, lo creáis todo, con lo cual lo conocéis todo, sois Dios. Pero como personajes de manifestación, no tenéis por qué. No podéis conocer todos los secretos experienciales de todas las demás órdenes de personalidades del universo, porque cada personaje tiene su función. Este experimenta esto, este lo otro, este ayuda, este desciende, este asciende, este se encarga de aquello y este de lo otro. Son personajes. En última instancia, son una subrealidad ilusoria, porque lo único real en última instancia es el nivel yo soy y su fractalización, claro, bueno, pero estamos en nivel manifestación y en nivel manifestación esto es nuestra realidad mientras estemos en la rueda de involución-evolución, claro. Cuando el creador tiene un secreto de personalidad experiencial, y recordemos que aquí es que todo esto hay que estar matizándolo convenientemente. Aquí el creador se refiere al Padre Universal. Y el Padre Universal es una manifestación del yo soy primigenio
para la exploración de la autolimitación. Es su representación directa, pero hay otras fases más elevadas del Padre Universal mismo. Hay otras fases más elevadas. La fase que se correspondería en la cosmología de Ramtha, por ejemplo, con punto cero, conciencia primaria y conciencia secundaria, esa sería la fase de la primera diferenciación en tres. Pero habría una fase previa, la fase del yo soy, puramente indiferenciada, nada energéticamente y todo potencialmente. Entonces, primera fase, segunda fase, tercera fase, podría ser la fractalización, cuarta fase podría ser la diferenciación en siete, Padre Universal, Hijo Eterno, Espíritu Infinito, el paraíso, aspecto impersonal del Padre, y los tres absolutos, no cualificado, de deidad universal. Entonces, esto hay que entenderlo como que Dios tiene infinitas fases, desde el yo soy primigenio hasta la pulga o hasta el electrón o de una piedra. Todo es Dios. Armonización del libro Durantia con textos posteriores. Entonces aquí dice, cuando el creador tiene un secreto de personalidad experiencial con su criatura, el creador, manifestación Dios Padre Universal del yo soy en la exploración de la limitación, esa fase cuarta de Dios, digo cuarta por decir algo, guarda el secreto en eterna confidencia. Pues muy bien, perfecto, dice. No, pero nosotros, si nosotros somos Dios, no vamos a conocer eso. En manifestación no, en planificación sí, pero es que tú tienes también, tú eres multidimensional y tienes infinitas fases. Tú eres todo también, pero ahora estás en fase de criatura eh, recién involucionada y al principio de evolucionar en el nivel más extremo, polar, contrario al espíritu. Estás ahí. Y entonces tú ahora estás ahí. Tú, tú con tu nombre y apellidos. Tú real, eres todo también, claro. Sigue diciendo el libro, el epígrafe este segundo, las relaciones en los mundos del Padre. Sigue diciendo, todos estos secretos son supuestamente conocidos por el cuerpo colectivo de los secretos trinidizados de supremacía, la primera orden de los hijos de origen de la Trinidad, la primera orden de los hijos de la Trinidad, de esas 10 que hemos leído, que en grupos de 10 son gerentes de cada una de las esferas sagradas del Padre. Estos sí, estos saben todo, porque son los que gerencian, dirigen cada una de las esferas. Por eso dice, todos estos secretos son supuestamente conocidos por el cuerpo colectivo de los secretos trinidizados de supremacía. Estos seres son conocidos plenamente solo por sus agrupaciones de mundos especiales. ¿Qué quiere decir? Que les conocen los que están domiciliados en la esfera en la que cada uno de esos grupos de 10 regentan. Son conocidos plenamente solo por sus agrupaciones de mundos especiales. Son poco comprendidos por otras órdenes. Estos son tan elevados que son muy raritos. Una vez que alcancéis el paraíso, conoceréis y ardientemente amaréis a los 10 secretos de supremacía que dirigen a Ascendintón, que son los primeros que vamos a conocer, porque de primera solo vamos a Ascendintón. La primera esfera que vamos a poder visitar. Primero un poquito de visita y luego entera. Cuando estamos en Abona, un poquito de visita, cuando estamos en el paraíso, entera. Y entonces dice el libro de Antea que les conoceremos y les amaremos. Hay que amarles ya, lógicamente, hay que amarles ya. Bueno, un poco de humor. Con excepción de Divinintón, también obtendréis una comprensión parcial de los secretos de supremacía de los otros mundos del Padre. Divinintón no. Ya hemos dicho una especulación de por qué no. Divinintón no.
Entonces sí, que empezaremos a conocer algunos de los secretos de otras esferas según vayamos evolucionando ya arriba del todo, aunque no tan perfectamente como en Ascendintón, que será pues nuestro domicilio durante bastante tiempo, hasta que seamos finalistas y tal. Bueno. Y último párrafo ya de este epígrafe 3, los secretos trinidizados de supremacía, estos primera orden de los hijos de la Trinidad, regentes en grupos de 10 de cada una de las 7 esferas sagradas del Padre, los secretos trinidizados de supremacía, como su nombre mismo sugiere, se relacionan con el Supremo. Asimismo se relacionan con el último y con el futuro Supremo último. Estos secretos de supremacía son los secretos del Supremo y también los secretos del último, incluso los secretos del Supremo último. Es que estos secretos trinizados de supremacía, estas entidades, guardan lo no revelado, lo que es secreto de las manifestaciones de Dios que reúnen colectivamente a todos los ascendentes evolucionarios del nivel finito, del tiempo y del espacio, el Supremo, a todos los evolucionarios posteriormente del nivel absonito, que es lo que viene a continuación del nivel finito, el último, y guardan los secretos también del Supremo último, que es la reunión evolucionaria ya final de el Supremo y el último, que a su vez son el colectivo evolucionario de lo finito y de lo absonito. Aún así, como he preparado también una pequeña consulta sobre el Supremo, el último y el Supremo último, que parezco un niño con una pelota con esto de la inteligencia artificial, pues vamos a leerlo. Y dice aquí. Aquí tienes una explicación breve y clara de los conceptos de Supremo, Último y Supremo Último en el libro de Urantia. 1. El Ser Supremo es la deidad experiencial en evolución dentro del gran universo, los 7 superuniversos. Representa la integración de toda la experiencia finita. Se está desarrollando a medida que las criaturas evolucionan y alcanzan la perfección. Una vez completado el crecimiento del universo actual, se manifestará plenamente como un gobernante personal del gran universo. Dice, piensa en el Ser Supremo como la encarnación de toda la experiencia finita en evolución. El último, Dios el último, es la deidad experiencial a nivel trascendental, más allá del tiempo y del espacio. Si el tiempo y el espacio es nivel finito, el siguiente nivel es el absonito, trascendiendo el tiempo y el espacio. Pues Dios el último es el colectivo que aglutina la experiencia de evolución de todos los seres que trascienden el tiempo y el espacio y están en el nivel absonito. Opera en la realidad absonita, intermedia entre lo finito y lo absoluto. Lo absoluto es de la deidad. Representa la integración de toda la experiencia trascendental. La siguiente a nuestro nivel finito, la del nivel absonito, es toda la experiencia trascendental en los futuros universos del espacio exterior. Eso yo creo que es una metedura de pata, pero bueno. Es un nivel de divinidad superior al supremo, pero inferior a los absolutos. Es la expresión de la deidad en el nivel cósmico más avanzado que puedan alcanzar las criaturas trascendentales. El nivel de evolución en toda la fase absonita. Dios el último aglutina toda esa experiencia. Y luego el supremo último, que es lo que dice aquí en último lugar este epígrafe 3, dice, es un término hipotético en el libro de Urantia, se refiere a una posible fusión del Ser Supremo y Dios el último, en el futuro lejano, una fusión de ambos. No es una entidad claramente definida, sino una especulación sobre la convergencia final de ambas manifestaciones de la deidad experiencial. Es como que ya se acaba la evolución experiencial en esta era, tanto del nivel finito como del absonito, y el colectivo que aglutina toda esa experiencia es el Supremo último,
pero que eso no ha llegado, con lo cual pues es hipotético. Y bueno, pues dice más cosas, pero tampoco tenemos que profundizar tanto por ahora. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 3, las relaciones de los mundos del Padre. Para nuestra siguiente sesión vamos a dejar el epígrafe 4. Perdón, este era el 2. El 1 es tan largo que pienso que llevamos más. El 1 es los 7 mundos sagrados del Padre, que los estuvimos viendo cada uno. El 2 es el que hemos visto hoy, las relaciones en los mundos del Padre. Dejamos para nuestra siguiente sesión el 3. Ya empezamos con los mundos sagrados del Hijo Eterno. Y el cuarto será los mundos sagrados del Espíritu Infinito. Esto será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.